Bienvenidos al sitio La Voz de los Poetas. En estos 4 años de entrevistas hemos escuchado diferentes voces de escritores, poetas, narradores, cada uno con su particularidad. Hoy nos convoca una de las voces de la literatura que de su obra fluyen temas como el destino, la libertad, el egoísmo, la muerte, el amor y la justicia, e intenta quitarle la solemnidad. Estamos junto a Eduardo Zaqueri. Bienvenido al sitio La Voz de los Poetas. Muchas gracias. ¿Qué te parece si comenzamos con los recuerdos de tu niñez? Pero los recuerdos futbolísticos que tienes de tu niñez. Bueno, yo me crié en Castelar, aquí donde estamos, no en esta casa, pero a unas cuadras de acá, y el fútbol está muy vinculado a las infancias de por acá. Jugando en la vereda, antes de bajar a la calle, uno arrancaba por la vereda, en mi caso jugando con mi papá, y también con mi papá el otro costado del fútbol, el hecho de seguir a tu equipo. En esos lejanos años 70, seguir a Independiente era sobre todo escuchar los partidos por la radio y muy eventualmente enganchar un partido por televisión, porque, bueno, eran otros tiempos y Avellaneda nos quedaba muy lejos como para ir a la cancha. Así que eran sobre todo tardes y noches de radio, los dos en el comedor de casa, escuchando, aprendiendo fútbol con la radio. Ajá. Ahora, ¿vos creés que hubieras llegado a la literatura como llegaste sin el fútbol? ¿Sin tener esa pasión por Independiente? Mira, la literatura sí, a lo mejor no estaría sin duda tan presente en mis cuentos o en alguna de mis novelas, como de hecho está. Digo, a mí me interesa escribir sobre el mundo que conozco, sobre las personas comunes y corrientes que pueblan ese mundo. Si ese mundo estuviese poblado de otras cosas, seguramente hubiera hablado de otras cosas o hubiera tomado alguna otra excusa distinta a la que me brinda el fútbol. Ocurre que como en mi mundo el fútbol es una buena puerta de entrada a otras cosas más importantes, bueno, y es un terreno que conozco precisamente porque puebla mi vida, me viene bien como puerta de entrada literaria a esas otras cosas de las que me interesa hablar. Claro, eso es lo que te caracteriza, ¿no es cierto? Digamos, el hecho de tomar cosas no solamente simples, sino que sacás toda la solemnidad, quitás la solemnidad de esos temas. Mira, creo que lo que me interesa es encontrar lo que hay de particular, de especial, de distinto en la vida de cualquiera de nosotros. Que creo firmemente que es así, que nuestras vidas están plagadas de rutinas y de obviedades y de repeticiones, pero a veces no. Y en ese a veces no es donde creo que puede ir la mirada del escritor a alumbrar esas situaciones o esas vivencias excepcionales que le dan sentido a esa otra parte rutinaria y cotidiana de la vida. Contanos, ¿cuáles han sido tus primeras lecturas, ¿sí? Y cuáles han sido tus lecturas que te han llevado y que te han impresionado realmente en la infancia? Mira, que te han acompañado. Tuve la gran fortuna de criarme en una casa de lectores. Hijo de odontólogos, en mi casa siempre se le dio mucho lugar a leer, básicamente a leer ficción, a leer novelas y cuentos. Y como eso es algo que se inició, digamos, yo nací ya, soy el menor de 3 hermanos, crecí viendo a mis viejos y a mis hermanos leer. Entonces,
desde muy chico, antes de ir a la escuela, le pedí a mi hermana mayor que me enseñara a leer y la otra, bueno, aprovechó a jugar a la maestra con un pupilo de carne y hueso. Y empecé leyendo historietas, Patrucito, básicamente fue Mafalda, un poco después. Y luego, cuando tenía 6 o 7, esas colecciones de libros juveniles, de Robin Hood, Iridium, esas bibliotecas que tenían las editoriales de aquella época que tenían tanto lo que ahora llamaríamos literatura juvenil como clásicos adaptados a la posible lectura de un chico de 8 o 10 años. Esas fueron mis lecturas infantiles, Julio Verne, Salgari, Mark Twain. Y en la adolescencia creo que fue donde yo me situé definitivamente ya como lector, cuando uno empieza a elegir, a encontrar autores que nadie le ha recomendado pero por un motivo u otro le caen en las manos, y en mi caso fue Cortázar, los cuentos de Cortázar. Cortázar murió en el 84. Sí. Yo tenía 16 años, en el secundario, por obvios motivos políticos de lo que había sido la dictadura, no me habían dado a leer a Cortázar, pero me topé con uno de esos abruptos homenajes que se realizan cuando muere un autor, con un libraco así lleno de cuentos de Cortázar, editado a los apurones, y creo que me marcó muchísimo, me marcó los juegos de lenguaje, lo fidedigno del oído de Cortázar para recrear mundos, que podían ser el mundo de París o el mundo de una casona de Palermo llena de parientes viejos, y sobre todo esta capacidad para hacer del mundo cotidiano un terreno literario. Eso fue lo que creo que me marcó definitivamente de Cortázar. Por supuesto que hubo otros autores después, pero siento que Cortázar me agarró en ese momento justo de la adolescencia, cuando sos suficientemente maduro como para llegar al fondo de lo que estás leyendo, o alguno de esos fondos, y suficientemente flexible como para que te cale muy hondo. Digo, por ejemplo, a Borges lo leí mucho, pero de más grande, y me encantó, pero no me marcó tanto, creo, como Cortázar, por una cuestión del momento en el que me tocó cada cual. Y por la edad también, ¿no? Porque hay cuentos que nos marcan y que nos llegan, como vos bien acabas de decir. Es verdad. Sí, sí. Yo creo que hay algún momento en tu historia como lector que estás como en esa combinación de madurez y flexibilidad. Sí, sí. Y después ya no. Digo, seguirás leyendo y seguirás cautivándote con tal o cual autor, pero me parece que hay un momento o algún autor que te